Bienvenida nuevamente a Brilla. Estamos ahorita en una miniserie acerca de las bienaventuranzas. Qué hermoso pasaje, qué hermosa narración de parte de Jesús y que queda vigente todavía hasta este año y seguirá hasta que regrese por su iglesia. Y bueno, pues mientras tanto, felices los afligidos. ¿Se recuerdan? Hemos empezado a desmenuzar. Felices son los afligidos. Como que aquí dices, ¿cómo que felices son los afligidos? Yo creo que el Señor nos va a hablar de una manera bien especial y bien hermosa en este día. Bueno, nos dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¡Wow! Ay, cuando se trata del dolor, muchos lo negamos, muchas lo escondemos. Es algo como de nuestra naturaleza el querer evadir el dolor, porque a nadie le gusta, lógicamente, estar pasando por un tiempo de dolor. Sin embargo, la Biblia nos habla en tantas ocasiones de hombres y mujeres que tuvieron dolor, que tuvieron sufrimiento, que tuvieron aflicción. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que empaques tus problemas en una maleta, mételos ahí y sonríe, sonríe, sonríe. Eso no está en la palabra de Dios, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Lo que tenemos que hacer es realmente hacer una evaluación realista. Mujer, ¿eres una mujer realista con las circunstancias? Bueno, quiero también mencionar que Dios le da validez a nuestras lágrimas. Saber eso es precioso. Probablemente muchas de ustedes fueron condicionadas cuando pequeñas a, ¿por qué lloras? No llores. ¿Llorando otra vez? Nuestros papis muchas veces no supieron cómo trabajar esta área de las emociones y el llanto, y por lo tanto trataban de suprimirlo, y muchas de nosotras crecimos y hay que enterrarlo, hay que ser fuerte, no hay que llorar, pero Dios le da validez a nuestras lágrimas. Y mira lo que dice el Salmo 56:8, precioso versículo. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. ¿Ves lo que dice este salmo hermoso? Él básicamente nuestras lágrimas las va poniendo en un frasquito. Yo creo que mi frasquito está súper grande, es como un tinaco de agua de la azotea. Porque pues he llorado mucho y repito, muchas de nosotras enterramos eso. O probablemente tenemos ese malentendido de que pues, no, pues Dios como que no le interesa tanto los temas que me están afligiendo. Claro que sí, claro que le interesa. Y solamente mencionando breve y rápidamente algunos casos de personas llorando en la palabra de Dios. Bueno, vemos que Abraham lloró. Abraham lloró cuando Sara se murió. Lloró. David lloró también. Y vemos aquí en este pasaje, 1 Samuel 34, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Los hombres también lloran. Los hombres también lloran. Este concepto machista de no llorar, qué terrible. Cuánto daño le hemos hecho a nuestros hijos varones y más aquellos que son muy sensibles en su temperamento. Otra vez, solo las mujeres lloran. ¿Otra vez llorando? Ay, vete de aquí, no soporto que llores. Hijos que tienen que enterrar esto porque sus papás se molestan cuando ellos están llorando. Jesús lloró, nos dice Juan 11:35, y aquí sí te invito a que veas todo el contexto de este capítulo, para que veamos cómo Jesús hizo empatía con María en esta narración en donde Lázaro había muerto y Marta y María estaban desconsoladas y lloraban y le preguntaron a Jesús, ¿por qué no viniste antes? Jesús lloró haciendo empatía.
Cuánta empatía nos hace falta tener en nuestras vidas, mujeres, en general, hombres y mujeres, pero ahorita me dirijo a mujeres en este segmento de Brilla. Cuánta empatía nos hace falta tener. Nos dice la palabra también en Romanos 12:15, lloren con los que lloran. Así de sencillo. Lloren con los que lloran. Obviamente no estamos mencionando, y tampoco es esta parte en la palabra está para que finjas, para que trates de hacer la empatía, pero fingiendo. No, eso es algo que debemos de sentir. Llorar con los que lloran. Hay otra escritura en Hechos 20:31, en donde Pablo lloró. Pablo, el apóstol Pablo, lloró. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¡Qué corazón del apóstol Pablo! ¿Cuánto nos hace falta vivir lo que leemos en la palabra de Dios? Aún podemos decirle, Señor, hay cosas que no hago empatía ni se rompe mi corazón. ¿Puedes hacer algo al respecto? Y Dios, claro que lo va a hacer. ¿De dónde sacamos entonces el concepto de no debes de llorar? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Hay lágrimas de dolor profundo, de angustia, de devoción. Hay lágrimas. La Biblia, repito, no dice que debemos de fingir. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Wow. Cuando Jesús habla de llanto, aquí es ese llanto que destroza el corazón, que se lo puedes notar en el rostro de una persona. El corazón alegre hermosea el rostro, me estoy acordando ahorita de un versículo, Proverbios 15:13. Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Cuando hay dolor, cuando hay tristeza, se va a notar en nuestro rostro. Nuestro rostro refleja cómo nos encontramos adentro, pero muchas hemos aprendido a fingir, a ponernos una máscara que todo está bien, cuando no todo está bien siempre. Ay. ¿Cómo puede la felicidad y el llanto, la felicidad y el llanto y la aflicción marchar juntas? A ver, ¿cómo? Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados. ¿Cómo puede la felicidad y el llanto y la aflicción y van marchando juntas? Si la palabra bienaventurados ya estuvimos aprendiendo qué es. Felices, dichosos. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver algunos aspectos. ¿Cómo puede la felicidad, el llanto marchar juntas? Número 1. Descubrimos la felicidad cuando sacrificamos el presente por el futuro. Descubrimos la felicidad cuando sacrificamos el presente por el futuro. Mira lo que dice Lucas 6:21. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Otro versículo. Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así que entonces, ¿cómo puede la felicidad y la aflicción marchar juntas? Descubrimos la felicidad cuando sacrificamos el presente por el futuro. Es decir, el presente es pasajero. Muchas pagamos un precio en diferentes momentos de nuestra vida, aún hablando cuando estudiamos una carrera, pagaste un precio estudiando, como decimos en México, quemándote las pestañas, desvelándote, haciendo trabajos, estudiando para exámenes finales, para después ver el fruto, para después ver ese gozo que produjo ese tiempo. Y ahora terminamos la carrera y tenemos un trabajo.
como resultado de eso. Pero por el contrario, si te dedicas a perder el tiempo, a la fiesta, hablando de los estudiantes nuevamente, pues no vas a tener ese fruto en el futuro. Y eso se aplica, repito, a todo. ¿Cuántas de nosotras no llevamos ya un tiempo difícil, en lágrimas probablemente, esperando ver promesas con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro hogar? Y ahí estamos, Algún día, por la misericordia de Dios, vendrán esas respuestas. ¿Por qué? Porque todo esto es pasajero. Número 2, ¿cómo puede la felicidad y el llanto marchar juntas? Número 2, descubrimos la felicidad cuando nos compadecemos de los que nos rodean y sufren. Este es un punto muy importante, mujer. Escríbelo, anótalo. Descubrimos la felicidad cuando nos compadecemos de los que nos rodean y sufren. Empieza por tu casa. Empieza por lo que le aflija a tu esposo, a tus hijos, compadecernos. Esta palabra yo creo que en otra ocasión lo explicaré más profundamente, Mateo 14, cuando en esa y otras escrituras que Jesús veía a la gente y venía una compasión. Esta palabra implica que le afectaba hasta las entrañas mismas. No es lástima. Aquí no estamos hablando de lástima, estamos hablando de compasión. Esa compasión que te mueve a hacer algo, que te mueve a hacer algo por la persona que está pasando por una situación difícil. Recientemente, hace unos días, vi un episodio de una entrevista del hijo de Josh McDowell, Sean, su hijo Sean, con otra persona, con otro apologético, en donde analizaban un libro escrito por un pastor que se alejó completamente, no solo de la iglesia, sino de Jesús. Un libro de 400 páginas diciéndole adiós, Jesús. Goodbye, Jesus. Me cautivó, dije, tengo que saber más. Me metí a ver quién era esta persona. Tim Sledge es el que él escribió este libro. Y mi corazón fue fuertemente atravesado porque básicamente, te tengo que resumir, él está con otra persona en una entrevista que le hace. Esta otra persona también se alejó de los caminos de Dios, creció en un hogar cristiano, igual que Tim, pero básicamente en su caso particular, a través del tiempo entregó su vida a Jesús desde niño, en la adolescencia todo con Jesús, en la juventud todo con Jesús, en la universidad dando testimonio para Jesús, algunas cosas que traía disfuncionales de su familia por ahí arrastrando, y en un determinado momento se detonan ciertas cosas que necesitaba la ayuda. Él fue a buscar a pastores, esto está en los Estados Unidos, y ninguno de los pastores se tomó el tiempo de escucharle, de tener compasión por lo que él estaba compartiendo. Simplemente había situaciones de quebranto. Y uno remató diciéndole, ¿sabes qué? Tú estás literalmente y completamente roto. No hay nada que hacer. Eso, analizándolo yo a la luz de la palabra, digo, Señor, esto fue lo que el enemigo utilizó para destruir la vida de este hombre. Y hoy día, él se alejó completamente. Él dice, yo no sé cómo estuve metido yo ahí. Que no valió la pena absolutamente para nada haber estado metido, porque ya ni siquiera cree en Jesús. 100%. Ya él ve con una distorsión total la palabra de Dios. Es un mito. Ya empezó a sacar cosas, lógico. ¿Qué quiero mencionar con esto? La importancia de escuchar. La importancia de dar validez a otra persona, no para alimentar su herida, sino para escuchar y poder, probablemente en ese momento, ni siquiera ponerle una cita bíblica en ese momento. Porque a veces decimos tantas frases en el momento de, pues, ¿y dónde está tu fe? ¿Y que no sabes que Romanos 8:28 dice que todo obra para bien a los que aman a Jesús? Y a veces, de verdad, en ocasiones, no ha servido más que para hundir más a la persona.
La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, mira lo que dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Muchas de nosotras solo vivimos la primera parte de este versículo. Ay, estoy feliz porque Dios de misericordia me ha consolado, me ha consolado. Y sí, yo fui fuertemente consolada por Dios por muchas situaciones que viví en el pasado. Pero miren lo que dice el resto del versículo: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fuimos consolados y seguimos siendo consolados, pero la parte de en medio, muchas no la estamos viviendo. Yo me pregunto, si ese pastor se hubiera detenido con este hombre, el que fue pastor por tantos años, unos 35 años, una iglesia de 15,000 miembros en los Estados Unidos, se hubiera detenido y escuchado su quebranto y consolarle como Dios nos consuela, yo creo que otra cosa muy distinta sería. Pero muchas no lo estamos haciendo. Muchas no lo estamos viviendo. Me duele tanto el corazón. Yo puedo decirte que Tati Martínez vivió un antes y después de que Dios se tomó el tiempo de sanarme, consolarme, ayudarme, y fue un periodo de algunos años en mi sanidad interior. Desde que yo comencé a vivir este versículo y tomarme el tiempo de escuchar vidas rotas de mujeres a través de los diferentes programas que hemos ido elaborando en Ya Basta, mi vida es un antes y después. Y te puedo decir y hablar por otros facilitadores que hoy día, hombres y mujeres, prestan de su tiempo para algún programa que tenemos en Ya Basta, también pueden testificar y decir un antes y después, porque estamos viviendo lo que nosotros hemos experimentado de la consolación de parte de Dios a nuestra vida. Hagámoslo por otros. Número 3, descubrimos la felicidad cuando nos afligimos por nuestro propio pecado. Descubrimos la felicidad cuando nos afligimos por nuestro propio pecado. Fíjate lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que viene de Dios es un versículo que yo uso muy frecuentemente en oración por mis hijos. Trae tu tristeza que produzca arrepentimiento para salvación. Es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Salmo 38:18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Joel 2:12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¡Wow! ¿Cuándo fue la última vez, mujer, que derramaste lágrimas, que te afligiste por tu pecado? No, Tati, bueno, yo hace 15 años me puse a cuentas con Dios, Él me perdonó de todos mis pecados, los echó al fondo del mar, como dice su palabra, y no se acordará más de ellos. Claro que sí. Eso es cuando venimos a entregar nuestra vida a Cristo. Pero el pecado cotidiano lo hacemos muy frecuentemente, y la que diga que no, hace a Dios mentiroso. Porque sí pecamos, y para ello analízate bien Primera de Juan, capítulo 1, y vas a ver muy bien capítulo 2 de Primera de Juan. Y es una realidad, pero abogado tenemos para con el Padre. Pero podemos decirle: Señor, vengo a confesar mis pecados y tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarme. Pero muchas veces ni siquiera nos afligimos de esa mentira que dijimos. O es más, hay un pasaje en la palabra de Dios: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Wow! He pecado yo bastante. Debería de haber hecho lo bueno y no lo hice. Pero ya no nos afligimos. Ya no le damos frente. Lo pasamos por alto.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, mientras más te acercas al Señor, más te das cuenta de la pobreza de tu propia alma. Más nos damos cuenta del pecado latente del cual tenemos en esta naturaleza doble. Tenemos la naturaleza de Cristo, sí, pero está en constante choque con la naturaleza de pecado que tenemos, y esta no se va a ir hasta el momento de la glorificación en nuestro cuerpo, y esto es cuando pasemos a la presencia de Dios. Así que la persona arrogante, la persona jactanciosa con Dios, probablemente apenas está empezando su caminar con Dios. Claro que sí, hay un proceso, pero hay personas que ya llevan mucho tiempo en el Señor y siguen arrogantes, orgullosas. Debería de ser que entre más nos acercamos a Él, más conscientes estamos de nuestro pecado. Entre más leamos la palabra de Dios y nos acerquemos al Señor, más nos daremos cuenta de nuestra mera condición. Ay, cuando Dios nos muestra algo, prontitas, rápido, Señor, no quiero que haya nada que me separe de ti, perdóname. Sencillo. Número 4. Descubrimos la felicidad cuando sufrimos las pérdidas. Cuando sufrimos pérdidas, mujeres, la aflicción tiene su propio valor. Algo falta en la vida hasta que no se haya experimentado la aflicción. Honestamente, en la aflicción, en los pozos, en los hornos, es donde realmente somos probadas. Es donde se descubre cómo estamos realmente en nuestro caminar con Cristo. Benditas las aflicciones, son horribles, quisiéramos saltarlas, pero ellas van purificando nuestra vida, nos van mostrando cómo estamos. Nos muestran muchas veces cuánto egoísmo tenemos, cuánto orgullo tenemos, cuánto estamos tan llenas de nosotras mismas. Yo puedo. Y vuelvo a decir, la aflicción realmente nos va purificando de tal manera para mostrar el verdadero amor. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos en nuestros consejos, preciosas. Y decimos a una mujer que está abriendo su corazón, probablemente, recuerda la felicidad del pasado. Rápido, hay que borrarle el presente, porque como que no queremos oír cómo se encuentra ahorita. Pues fíjate en el pasado. Es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. Les decimos que piensen en el mundo venidero, en donde se enderezarán las injusticias de la vida. Les decimos que descansen en la soberanía de Dios, que lo que ha ocurrido es la voluntad de Dios y hay que aceptarla. Que se resignen al dolor, es parte de la vida. Y así continuamos. Wow, aprende a escuchar. Aprende a veces a cerrar la boca y lo único que necesitaba esa persona era ser escuchada, ser abrazada, darle la validez a lo que está viviendo en ese preciso momento. Te repito, no quiere decir que más adelante no aportes algo, porque esa mujer ya lleva 1 año y no sale de ahí. ¿Cómo le haces frente a tu aflicción, a tu dolor? ¿Cómo le haces frente? Vamos a ver algo muy breve para poder envolver esta enseñanza. ¿Cómo le haces frente a tu aflicción, a tu dolor? Tendríamos probablemente que hacernos la pregunta, ¿le haces frente? ¿Le haces frente? Bueno, número 1, ¿cómo le haces frente? ¿O cómo deberíamos hacerle frente? No reprimas el dolor. No reprimas el dolor. Exprésalo. No lo escondas. No lo entierres. No lo niegues. Ni prestes una falsa imagen del dolor. A veces la máscara de la religiosidad. Yo estoy bien. No, a mí eso no me dolió. No, a mí yo tengo más madurez. No lo niegues, no lo entierres. La Biblia no dice que un cristiano no deba afligirse. No hay un versículo en la palabra de Dios que diga, los cristianos, hijos de Dios, no deben afligirse. Dice que no nos aflijamos
como los que no tienen esperanza. Esto es totalmente distinto. Los que no tienen esperanza viven afligidos, pero eso no significa que Dios te dice, no debes de afligirte. Hay esperanza más allá de la aflicción, si le haces frente. Solamente si le haces frente. El llanto es un lenguaje del alma. Qué bonito, ¿verdad? Número 2, no reemplaces tu pérdida. No reemplaces tu pérdida. A menudo escuchamos que debemos rápido reemplazar, que debes avanzar. Muévete, muévete rápido, no te quedes ahí. No te quedes en ese lugar de tristeza. Pero debemos quedarnos ahí lo suficiente para que la aflicción de la pérdida penetre nuestras almas. Si no, no estamos viviendo los pasos del luto que debemos de vivir. Hay un luto, hay una pérdida. No, rápido, estás en el Señor, ¿dónde está tu fe? Rapidito, rapidito, ponte a alabar a Dios, ponte, no te enfoques en eso. Vamos, levanta tus manos. El mundo muchas veces quiere apurarnos, y me atrevo a decir que muchas veces los cristianos también. La realidad es que no hay atajos para la recuperación de la aflicción, y todo va a depender también del nivel de aflicción que estás viviendo. No vamos a comparar una cierta pérdida. Ay, me robaron mi computadora del carro, me lo abrieron, me rompieron un vidrio, a una pérdida de una persona. Pero aún así, perder tu computadora, no, Dios te va a reponer. Ya sabes que el enemigo viene por un camino, no me quiero hacer bolas con el versículo, y por 7 va a tener que huir. Es para haberlo dicho bien y no haberme cruzado yo luego. A veces los que estamos compartiendo nos cruzamos y también nos equivocamos. Pero, tengo que pasar por ese proceso, a lo mejor hasta llorarlo, porque perdí mi computadora, es dinero, ahí tenía todos mis datos, etcétera, etcétera. Pero no, rápidamente a veces queremos detener. Una consejera cristiana, esto lo leí, por eso está puesto aquí, menciona que a sus pacientes, ella como consejera cristiana, les insta a hablar de la aflicción o del dolor, de la circunstancia que está viviendo, a repasarla, a escribir sobre ella, a reducir un poco el ritmo de vida. Entonces puede comenzar a mejorar. ¿No es cierto que a veces ya al día siguiente, vámonos, vamos a levantarnos de esta, a lo que sigue? Espera, estoy pasando por un luto, por una pérdida, por un hijo que a lo mejor no está muerto, pero es un hijo pródigo. Puede vivir en casa. Podemos tener hijos viviendo en casa que sean hijos pródigos. Están completamente alejados del Señor, se apartaron del Señor, y eso es un duelo. Tienes que pasar por un proceso. Y obviamente, nunca dejar de orar. Así que reducir el ritmo de vida se me hace muy sensato, porque a veces las ocupaciones es las que van a tratar de hacer que tú no te enfoques en pasar por esa aflicción, en pasar por ello. Llénate de actividades y eso es un sinónimo de que eso se va a desaparecer. Eso no sucede así. Si tú no puedes hablar de tu pasado, es probable que todavía no estás sanada. Yo pude hablar de mi pasado cuando Dios comenzó a sanar de raíz el problema y la raíz de rechazo que yo tenía. Si nuestro dolor no es transformado, lo vamos a transmitir. Y ahí se me fue una R. Ahí dice transmitís. Si nuestro dolor no es transformado, lo vamos a transmitir, mujeres. ¿Cuántas mujeres están resentidas y amargadas por situaciones con el esposo? Transmiten eso a los hijos. El mundo dice que si duele, no hables de ello. Si te duele, no hables de ello. La Biblia no dice que lo reemplacemos, sino que le hagamos frente. Número 3, no te retraigas de la gente. No te retraigas de la gente. Es la tendencia humana a retraerte, a aislarte. No. El método de Dios es estar en comunidad. Es que esa comunidad pueda irte ayudando, pueda irte escuchando, pueda irte aconsejando. Cuánto pesar me da lo que te repito que acabo de ver de este pastor que no encontró
en pastores la ayuda que él requería a gritos. ¡Qué terrible! Me gozaré con los que se gozan y lloraré con los que lloran. Número 4. No dependas del calendario, depende de Dios. No dependas del calendario. No hay para esta persona, este es el tiempo que tiene que pasar. 2 semanas es como el antibiótico o la receta médica que nos da el médico. Si tú te tomas el antibiótico por 8 días y haces esto y esto, te vas a mejorar. A veces lo queremos hacer de esta manera, pero muchas veces la gente dice que dale solo tiempo al tiempo. Es lo único que tú necesitas, tiempo al tiempo. El tiempo lo cura todo. ¿El tiempo lo cura todo? Pues muchas de nosotras hubiéramos sido sanas hace cuánto. Yo voy a cumplir 60 y si yo no le hubiera dado frente a la raíz que me gobernó por tanto tiempo y aún a mis 21 años que entregué mi vida a Jesús y que seguía arrastrando la raíz de rechazo que traía, yo seguiría con ello. Y yo creo que muy potencializado mi problema, porque el problema se magnifica al tiempo. Así que esto no es cierto. El Espíritu Santo nos va sanando hasta que le hagamos frente, hasta que nos expongamos a Él, hasta que le digamos, aquí está mi vida, vengo a internarme al hospital del alma. Dios es el que sana y la comunidad en la congregación es la que debería proporcionar ese seguimiento y ese acompañamiento para la situación que estás viviendo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra que se usa para consolar, ¿de dónde viene? Viene del Consolador, el Espíritu Santo, quien es Dios mismo y el que va sanando y el que tiene la posibilidad de accesar a lo más recóndito de nosotros. Nadie puede hacer eso, ni una terapeuta cristiana, psicóloga cristiana, consejera cristiana, nos ayuda en una parte, pero el que tiene el acceso total para sanar de raíz y en la profundidad más recóndita de nuestra alma es el Espíritu Santo. Termino con esto. Consolación, consolación. Anima significa paraklein, el que anima, el que consuela, paraklein. Parakalein, ya lo estoy diciendo mal. Parakalein, parakalein. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. A través de consolar a otros, animar significa parakalein. Sabemos que Paracletos es el consolador, pero me encantó saber esto. El que anima, parakalein, ser llevado al lado de alguien. Él nos anima. Ser llevado al lado de alguien. ¿Estarías dispuesta tú a considerar si tu vida está sana, estás bien, estás madura, en la fe, poder caminar con una mujer que lo necesite? Espero que esta semillita quede en nuestras vidas para considerar el caminar, el acompañar a aquellas personas que lo necesitan. Me dio mucho gusto estar en este tiempo contigo y vamos a seguir más con las bienaventuranzas para un siguiente episodio. Que Dios te bendiga.